Estamos de regreso en Arica Informa junto al diputado Enrique Eli Flores. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, esta semana, que era una semana distrital, se convirtió en una semana de harto trabajo en el Congreso y especialmente con el tema de seguridad. Te agradezco, Luis, que deja conocer que era una semana distrital porque teníamos agendadas muchas reuniones y quiero partir la entrevista diciéndole a todas las organizaciones y a las personas, a los vecinos de Arica y Parinacota, que tenían agendado todos estos días esta semana que está finalizando, reuniones conmigo en la sede parlamentaria. Vamos a respetar todas esas reuniones, vamos a tratar incluso de hacerlas en las próximas semanas, pero todas sin duda en nuestra próxima semana distrital. Sabemos ya de público conocimiento que esta semana distrital que se ocupa para tomar contacto con la sociedad fue interrumpida a raíz de la necesidad de acelerar las leyes para proteger a nuestras fuerzas policiales y a Gendarmería, para aumentar también las sanciones a quienes agreden a carabineros y para dotar una serie de herramientas porque ya derechamente en Chile no da para más la situación de la delincuencia y el crimen organizado. Todos los diputados estuvimos de acuerdo con suspender las semanas distritales y nos dirigimos, esto se decidió el domingo en la tarde nos comunicaron y todos dijimos bueno, y el lunes ya estábamos sesionando, estábamos en el Congreso y en la mañana ya en una sesión oficial, concluyó con todos los proyectos aprobados, absolutamente todos los proyectos, y eso nos mantiene muy tranquilos y a mí personalmente muy contento, porque ese fue el motivo que me llevó a participar en política. Lo puse en un post en una red social hoy día. Mayor protección a las fuerzas policiales, aumento de penas a quienes agredan a carabineros, a Gendarmería, a las policías, es precisamente el titular que yo quería ver hace mucho tiempo. Si el tema de la delincuencia no aparece hoy, es de hace mucho tiempo, desde el 2017 lo recuerdo muy bien, que ya era parte de nuestra discusión y de parte de nuestras entrevistas. Así es que estoy contento por eso. Y claro, hay situaciones que tuvimos que vivir en la discusión. No esperábamos que una parte del gobierno finalmente se restara de aprobar las leyes, pero afortunadamente fue una parte minoritaria y entonces ya aprobado en la Cámara de Diputados, pasó rápidamente al Senado, que es donde se encuentra ahora. Ahora, ¿qué le complica, por ejemplo, a los partidos de izquierda parte de esta ley de Naid y Retamal? Bueno, ya eso queda parte de la interpretación, ¿no? Habría que preguntárselos a ellos directamente. Yo pienso que en el mundo y especialmente en América Latina hay una lógica que se está dando no solamente en Chile, sino que en todo el subcontinente. Esto de generar desorden, se generan los espacios para generar desorden a través de distintas vías. Luego tú atacas a las fuerzas que están obligadas a mantener ese orden, que tú estás provocando, ¿no es cierto?, el desorden, y que son las fuerzas policiales, esas son las encargadas de mantener el orden. ¿Cómo tú los atacas? Bueno, primero desmoralizándolas, o atacándolas derechamente, ¿no? Agrediéndolas física, verbalmente, y de eso vivimos mucho en Chile. Personas que, y sobre todo estudiantes, gente joven, mujeres, hombres, que escupían a carabineros, que les gritaban, que los insultaban, que los amedrentaban, que les movían los carros policiales. Eso tenemos que recordarlo, no fue hace tanto tiempo, fue hace pocos años atrás, y de ahí en adelante esto siguió. Entonces se genera el desorden, se debilita a los agentes del orden. Después se genera una situación de desgobierno y a través del desgobierno aparecen alternativas de gobierno, pero de gobierno que es de un sector determinado, que básicamente son los sectores de la extrema izquierda. Esa fórmula es la que yo en el último discurso a la Cámara me dirigía a los parlamentarios del sector gobernante al finalizar con una pregunta. Y mi pregunta era ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué esto de generar desorden? ¿Para qué esto de afectar tanto a las policías, del desgobierno y después llegar al poder? Porque finalmente la pregunta es el para qué, sabiendo lo que ha acontecido en otros países. En otros países que han vivido este mismo proceso y que finalmente la extrema izquierda ha llegado al poder, finalmente no ha habido ningún beneficio. ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido Venezuela? En cualquier materia económica, derechos humanos, educacionales, relaciones internacionales, crecimiento, desarrollo. ¿Cuáles? Si tienen a la mitad de su población a millones de venezolanos deambulando por el mundo buscando una situación mejor para vivir. Y eso se repite en distintos países y en distintos gobiernos que han afectado a países sudamericanos.
Entonces, yo creo que la gota que rebalsó el vaso ya fue. Y lo que estamos viviendo ahora es una reacción a eso. Y una reacción valedera, legítima y además de la cual yo me siento muy contento que sea así. ¿Tiene riesgos? Sí, tiene riesgos. ¿Tiene riesgos entregarle más facultades a Carabineros? ¿Tiene riesgo darle más libertades a las legítimas defensas privilegiadas, que en el sentido es que en el fondo el policía deja de pasar como imputado, sino prácticamente como víctima? ¿Tiene riesgo que en algún momento tengamos algún policía que actúe sin razón y sin fundamento y use su arma de fuego inadecuadamente? Sí, tiene riesgo. Pero esto es como una enfermedad. Cuando tú enfrentas una enfermedad grave, en donde estás con riesgo de muerte, indudablemente que también tienes riesgo. Cualquier acto quirúrgico, incluso cualquier acto médico, el medicamento más inocuo, tiene consecuencias que pueden ser nefastas. Pero cuando estás enfrente de una enfermedad, tienes que ocuparlo. Cuando tienes que operar a un enfermo, porque si no lo operas se puede morir, bueno, tienes que correr esos riesgos. Acá estamos interviniendo. Y es absolutamente necesario intervenir con esa fuerza y esa convicción. Por eso que lo que salió de la Cámara de Diputados es lo que a mí me parece correcto. Que se podrán hacer algunas modificaciones en el Senado, bueno, se podrán hacer algunas correcciones, de eso no me opongo. Pero no pueden ser modificaciones tales que finalmente se desnaturalice el proyecto. Por ahí yo escuchaba, por ejemplo, en algunos discursos de autoridades que decían, pero bueno, ¿cómo un joven que se enfrenta a un carabinero va y sin tener ningún antecedente previo y lo empuja, que el carabinero se cae al suelo, ese joven va a terminar detenido, privado de libertad? Como si esa sanción fuera muy extrema. Oiga, no es para nada extrema. ¿Por qué un joven, por muy joven que sea, o en qué cabeza vamos a permitir como sociedad que vaya y empuje a la autoridad? O sea, si empuja a la autoridad el día de mañana, ese joven va a empujar a cualquiera uno de nosotros, a una abuelita, a una mujer, a quien sea, porque a él se le ocurrió que era lo correcto. No, pues. Y además, si uno compara con el resto de los países, resulta que si uno va a Estados Unidos, a países de Europa, la Unión Soviética... Ni siquiera puede acercarse, oye, hay una distancia de 1 metro o menos para conversar con un policía. Ni siquiera lo puede insultar, Luis. Ni siquiera. Ya el acercamiento, como dices tú, ya es motivo para que el policía saque la luma y le venga un... Mira, yo no entiendo derechamente a la pregunta, ¿no? ¿Por qué sectores de la extrema izquierda, de la izquierda del gobierno están, que son además coalición gobernante, están en contra de esto? Yo pienso que voy más allá. Yo creo que más allá del análisis de por qué están votando en contra, yo hoy día creo, ciertamente, que hay un sector de la política chilena, precisamente que está situado en la extrema izquierda, y una parte de la coalición gobernante, que tiene que pedir disculpas respecto a lo que ha pasado en Chile. Porque no hace mucho tiempo se ensalzaba, se romantizaba a esos jóvenes que salían a enfrentar a carabineros. Y bajo fundamentos que hoy día además sabemos que son bastante débiles, ¿no? Se les decía que era por la lucha por una nueva constitución, porque una nueva constitución era lo que necesitábamos, porque la constitución que tenemos era la causante de todos los males. Hoy día sabemos que eso no es así, está totalmente desvirtuado, las constituciones son meras declaraciones y propuestas y propósitos bastante vagos, pero finalmente el gobierno, el Estado se maneja en base a leyes, reglamentos y el buen uso de recursos públicos, la no corrupción, la eficiencia y la eficacia. Entonces, pero a muchos jóvenes se les convenció que no era así y se les levantó banderas de lucha a diferentes grupos minoritarios, jóvenes, por el tema de la educación, el feminismo malentendido, las diferencias sexuales, etcétera. Y finalmente caímos en un tema de alteración grave del orden y afectación grave a los agentes del orden. Caímos en el desgobierno, es cuestión de que nos remontemos a la época del último gobierno anterior, ¿no es cierto?, en donde mucha gente pensábamos que no iba a terminar y había un sector decidido a que no terminase. Y caímos en un gobierno que hizo muchas promesas. Yo no quiero hacer un juicio de valor, el gobierno es legítimo, lo reconocemos, incluso colaboramos a que tenga buenos resultados, el gobierno del presidente Boric, pero también seamos honestos, las esperanzas que se generaron, las promesas que se dieron, son muy diferentes y muy distantes a lo que estamos viviendo hoy día. Muy distantes. Y por lo tanto también entonces lo que uno espera es que autoridades que en su minuto
ocupando sus redes sociales, atacaban a Carabineros, hoy día hagan un mea culpa, porque mucho de lo que estamos viviendo hoy día también es responsabilidad de ellos. Bien, pues, diputado, vamos a estar atentos a lo que pasa ahora en la próxima semana en el Senado. Se dice que el martes se va a votar esta ley para ver cómo en definitiva va a salir. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Hemos conversado con el diputado Enrique Lee. Pausa y regresamos.